Pero qué buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo dicen que les va? Día 290 de Levita 365, 17 de octubre, el día de la fecha, y acá hasta el 31 de diciembre no paramos. Con un discurso, con un escrito, como hoy, con una clase de María Duarte de Perón. Su, ¿cuánto es ella? Quinta clase en la Escuela Superior Peronista. Sencillamente imperdible, compañeros, compañeros. Compañeros, compañeras, arranquemos nomás con el discurso. Capítulo 5. El capitalismo en la historia. La historia del peronismo, como todo episodio histórico, tiene sus actores, tiene sus causas y tiene su escenario. Una vez conocidos estos tres capítulos, recién podemos estudiar el desarrollo de los acontecimientos y sus efectos en la historia. Cuando acepté dictar este curso en la escuela, creí inicialmente que solo iba a tener que relatar los acontecimientos, cosa que no me traería ningún inconveniente dado que los he vivido y que también los he sufrido. ¿Qué dificultad podía tener yo en narrarles a ustedes todas las luchas del general Perón, si yo, directa o indirectamente, las he compartido siempre? Yo me dije, este es mi gran tema. Pero cuando tuve que sentarme a esbozar el programa, advertí que eso no era todo, y me di cuenta de que no se trataba solamente de relatar los episodios de la historia del peronismo, sino de hacerla comprender, de hacerla sentir y de hacerla inculcarse, como dice el general Perón. En este momento fue cuando comprendí que el problema no era tan simple, y menos para una mujer humilde cuyo único título es nada más que su gran voluntad y su gran amor por la causa del general Perón y de su pueblo. Y es por eso que me han visto ustedes andar por caminos que si no son desconocidos para mí, ya he dicho en otra oportunidad, que siempre me ha gustado el tema de la historia, porque siempre he estado buscando en él una medida que no encuentro para el general Perón y nuestro pueblo. Son caminos menos conocidos o poco frecuentados por mí. En estos años de lucha, no he podido alcanzar todavía medir la importancia que tiene nuestro pueblo, nuestro movimiento y su líder, en relación con los grandes acontecimientos de la historia. No he leído la historia para explicarla ni para dar clases o divertirme, sino para aprender de ella, a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo, lo que he podido aprender a través de los acontecimientos generales de la historia. Es lo que he querido que también ustedes aprendan aquí. En otras palabras, no me interesa que ustedes sepan quién fue Licurgo, ni en qué año nació. Me basta con que aprendan lo mejor de él, y de todos los hombres extraordinarios de la historia, está en la doctrina del general Perón y que ha sido realizada en la breve historia del peronismo. No me interesa tampoco que ustedes sepan mucho sobre la Revolución Francesa, o sobre la lucha entre plebeyos y patricios, o entre espartanos e ilotas, pero sí me interesa que sepan que ningún movimiento de masas o de pueblos es comparable con el que se realizó nuestro pueblo el 17 de octubre de 1945. Para eso hemos estudiado la historia universal, buscando precedentes y precursores de la historia del peronismo. Analicen un poco lo que hemos hecho hasta aquí. ¿Nos hemos limitado a describir los acontecimientos históricos? ¿Nos hemos puesto a relatar siempre vidas de grandes hombres? No. En realidad yo he presentado a los autores únicos y exclusivos del movimiento peronista, el general Perón y el pueblo. Ya saben también cuál es la medida de nuestro pueblo porque lo hemos comparado con otros pueblos, y sobre todo con sus grandes manifestaciones de rebelión, con la Revolución Francesa y con la Revolución Rusa. Ahora tenemos que estudiar las causas y luego el escenario del peronismo, para después hacer el relato de sus episodios fundamentales. Creo que ha llegado el momento de considerar cuáles fueron las causas del peronismo. Recuerdo, por ejemplo, que en el capítulo de la historia de la Revolución Francesa son más las páginas que se dedicaban al estudio de sus causas que a los acontecimientos de la misma revolución. Todavía hay mucha gente que se dedica a escribir libros para explicar por qué se produjeron la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución Americana. No quisiera que eso sucediera con nuestro movimiento peronista. Preferiría que se escriba más sobre lo que hemos hecho que sobre los motivos o las causas de lo que hemos realizado. Sin embargo, no puedo eludir en este curso el tema mismo, y tengo que dedicar una o dos clases al estudio de las causas del peronismo. Me he puesto a pensar sobre este tema, cómo podría hacerlo cualquiera de ustedes, y creo que no es muy complicado llegar a conocer rápidamente las causas que determinaron el nacimiento del peronismo. ¿Cuándo nació el peronismo? No nació el 4 de junio, pero tal vez pueda decirse que en esa fecha se levantó el telón sobre el escenario. No es el nacimiento del peronismo, porque tal vez lo único peronista que el 4 de junio fue Perón y su proclama. El pueblo todavía no está allí.
No está allí como el 17 de octubre y el 24 de febrero, o como está ahora todos los días acompañando al general Perón y a su movimiento. El 4 de junio, el general Perón dio el primer paso para llegar a su pueblo, y aunque el ejército que lo acompañaba es parte del pueblo, no es todo el pueblo. Para demostrar que todavía no había nacido el peronismo, piensen ustedes que el gobierno de la Revolución del 4 de junio no era totalmente popular, y si no recuerden el nombre de algunos ministros de entonces y eso basta. Recuerden que el mismo coronel Perón fue inicialmente colocado en un puesto exclusivamente militar. El peronismo no nació para mí el 4 de junio de 1943, pero tampoco nació el 17 de octubre, porque el 17 de octubre de 1945 el peronismo triunfó por primera vez. El peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al general Perón pensando, me gusta este coronel. El pueblo empezó a sentir que ya no era una esperanza sino una realidad. Quiere decir que el peronismo no nació solo con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino, al encontrarse con el general Perón, pensó que ya tenía quien lo protegiera y que ya se encontraba ante la realidad. Cuando ponen a Perón en posesión del cargo de secretario de Trabajo y Previsión, lo aplauden muchos dirigentes gremiales. Las obras se, se consustancian con los hombres solo cuando el peronismo empezó a nacer, cuando Perón entró en la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea, el viejo Departamento Nacional del Trabajo. Desde ese día los obreros, o sea, el pueblo, empezaron a formar una sola fuerza con Perón. El peronismo es eso, una fuerza integrada por Perón. Pero volvamos al tema. ¿Cuáles fueron las causas del peronismo? ¿Por qué Perón y el pueblo argentino decidieron unirse para tomar el gobierno de la nación, para liberarse del imperialismo y del fraude? Porque el pueblo estaba cansado de que la gente que ocupaba el gobierno había perdido la esperanza. Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una fuerza para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para librarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales, sobre la base justicialista que después creara el general Perón. ¿Por qué el gobierno estaba en tales manos? ¿Qué puntos de contacto existían entre entre esas fuerzas tan poderosas, la oligarquía, el imperialismo y los monopolios internacionales, que habían vencido o engañado al pueblo argentino durante un siglo? Es que esas tres fuerzas eran nada más que tres formas distintas del capitalismo. Por eso estaban tan unidas. Eran tres formas distintas del capitalismo en cuyo sistema lo normal es la explotación del pueblo. Por eso estaban tan unidas y por eso tenían puntos de contacto tan poderosos. El peronismo no puede confundirse con el capitalismo, con el que no tiene ningún punto de contacto. Eso es lo que vio Perón. Desde el primer momento, toda su lucha puede reducirse a esto. En el campo social, lucha contra la explotación capitalista. No olviden ustedes, el estado en que encontró el viejo coronel Perón al pueblo trabajador cuando entró al viejo Departamento Nacional del Trabajo, que para suerte de todos fue barrido de la historia del país, porque no había sido más que el trampolín de intereses mezquinos del capitalismo, ya sea internacional o nacional, creando la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuna del justicialismo. No pueden olvidar ustedes que desde esa secretaría, al realizar el coronel Perón la dignificación del pueblo argentino, afianzó la soberanía de la patria. No puede haber pueblos soberanos si el pueblo no es digno. Además, al crear la justicia social, el coronel Perón tuvo que buscar después el soporte para mantenerla y lograr la independencia económica. La Secretaría de Trabajo y Previsión, creación maravillosa del coronel Perón, es la cuna del justicialismo del país. No solo dio desde esa casa felicidad al pueblo, sino que fue como un rayo de luz y esperanza a todos los hogares proletarios que habían perdido la fe en sus gobernantes, en sí mismos y en los altos valores de la patria. No solo le dio salarios, sino que los dignificó y la dignificación del hombre no tiene precio. Eso es lo grande de la lucha que tuvo el coronel en el campo social. Y es que tal vez los argentinos no terminarán nunca de agradecérselo. Y al decir los argentinos me refiero a los argentinos de todos los campos, sean intelectuales o obreros. En el campo político, el general Perón luchó contra las fuerzas de la oligarquía, que no tenían ningún escrúpulo en servir al capitalismo. Aquí podríamos recordar un hecho bochornoso. Los vendepatria, por combatir a un argentino, se unieron a un embajador extranjero, haciendo la vergonzosa marcha de la democracia. No solo
sirvieron a los intereses foráneos del capitalismo para ser instrumento de la explotación de los obreros argentinos, sino que también, en sus mezquinos y bastardos intereses, sirvieron a potencias extranjeras y pidieron su ayuda y su intervención para desterrar de esta patria el más ilustre de los argentinos, que venía a reivindicar la política social y económicamente, y implantar una verdadera soberanía. No esa soberanía tanto tiempo declarada y no practicada, sino una soberanía practicada con un sentido patriótico por un hombre que empezó a hablar, a querer y a actuar como argentino. Por eso el general Perón tuvo que luchar contra esa oligarquía, que sirvió al capitalismo sin escrúpulos, y también contra las fuerzas internacionales del capitalismo, que querían seguir dominando el gobierno, como lo habían dominado durante un siglo para explotar mejor el pueblo argentino. No querían resignarse a perder el beneficio de esa explotación de nuestro pueblo, para que éste continuara sirviendo sumisamente sus intereses. Por eso, mientras ellos despreciaban a los argentinos y los subestimaban, porque jamás creyeron en los buenos obreros, nunca creyeron a los buenos obreros capaces de dirigir nada, solo los consideraban burros, burros de carga, sin darse cuenta de que el pueblo argentino, dispuesto a engrandecer la patria, tiene la estatura que es imposible de medir, porque es un pueblo que sabrá morir en las fronteras antes que vivir jamás de rodillas ante nadie. Por eso la lucha del entonces coronel Perón en el campo político fue ardua. Desgraciadamente, y no quisiera detenerme en eso, digo desgraciadamente porque era una desgracia para nosotros, que haya habido y que existan todavía argentinos que sirvan a los imperialismos e intereses foráneos contra los supremos intereses de la nación. Es una desgracia porque los argentinos, es una desgracia que todavía argentinos como los hubo se unieron a las potencias que ya conocemos, porque se sentían más dignos, más niños bien, o porque no querían seguir perdiendo las 4 monedas que con las que le compraban la conciencia. Los peronistas y el pueblo humilde de la patria, el pueblo trabajador y todos los que acompañamos al general Perón podemos sentirnos orgullosos de nuestro egregio nombre de argentinos, porque lo llevamos con honor y lo supimos defender en las horas inciertas, con la dignidad de buenos argentinos. Para nosotros los peronistas era fácil defender nuestro digno nombre de argentinos, pero desgraciadamente en todas partes se cuecen habas y en todas partes hay traidores y vendepatrias. Nosotros, nosotros vimos y seguimos viendo anonadados cómo es posible que ciertos individuos que se llaman argentinos sigan defendiendo siempre lo foráneo, aun con mentiras y con intereses que ya no pueden ser ocultados a ningún argentino bien nacido. Qué dolor habrá sentido el coronel, en su corazón de argentino, en su corazón de patriota, viendo aquel grupo de desacatados, a quienes Dios no había iluminado para que comprendieran que en esta Argentina de San Martín nos tocaba vivir una época sencilla, humilde y silenciosa, pero heroica, en la defensa de la patria, recurriendo solo a nuestra dignidad de sentirnos orgullosos y honrados con nuestro querido patrimonio, que es necesario defender en un momento caótico para la humanidad. Qué horas inciertas habrá tenido el coronel Perón en esa lucha política ardua, ante la incomprensión de muchos argentinos, porque a él no le había interesado el ataque del exterior, al contrario, lo hubiera alentado en sus sueños de patriota, pero le dolía el ataque a los argentinos aliados, a la fuerza foránea de los que cruzaban el río para despotricar contra el país, de los que se aliaron con embajadores extranjeros, de los que defienden monopolios, como abogados por 4 monedas, de esos que ya conocemos, que creían que eran niños bien, gustar de todo lo extranjerizante. Qué dolor le habrán causado el general Perón, pero también qué honda satisfacción habrá tenido Perón al ver que un grupo de argentinos y sobre todo el pueblo humilde de la patria, las fuerzas del trabajo, lo comprendían y lo seguían, demostrando que Dios le había iluminado el alma. Tal vez porque los humildes viven más tiempo al aire libre, con el alma siempre abierta a las cosas extraordinarias. Ellos vieron a Perón y lo siguieron con el entusiasmo y con la fe que solamente los seres superiores pueden hacer. Siempre he dicho que el mayor enemigo del hombre, que el mayor enemigo del hombre de genio es el mediocre. Por eso, los enemigos de Perón son los mediocres. El mediocre es enemigo de toda cosa nueva, por lo tanto es enemigo de toda revolución, y lo que había que hacer en el país era una revolución social, tanto en lo político como en lo social, tanto en lo político como en lo social como en lo económico, una revolución total. Además, ellos creían que era exagerado, porque eran incapaces de comprender nada de lo que se quería realizar. Es claro,
ellos incapaces de realizar nada que no sea para ellos. Están en contra de todo aquel que quiera realizar algo para la comunidad, algo para servir a todos. Por eso, hemos de seguir cuidándonos de tales enemigos, que todavía están y siguen trabajando. No nos podemos confiar nosotros en el triunfo que nos ha dado Perón. Debemos seguir manteniendo la llama latente del coronel Perón y continuar iluminando los senderos de la patria, con nuestra vida y con nuestro sacrificio, con nuestro reconocimiento diario al general Perón en esta cruzada patriótica, que las futuras generaciones quizás comprendan más que nosotros mismos. Y luego, además de luchar contra los malos argentinos, tenía que luchar contra los intereses que todos conocemos. En el campo económico, el coronel Perón tenía que luchar por la independencia económica y por la economía social, por la independencia económica, y para eso produjo una verdadera mutilación de los imperialismos dominantes, reconquistando los servicios públicos de la nación, que eran los instrumentos con los que nos dominaban. Para la economía social, poniendo el capital al servicio del pueblo, haciendo sentar por primera vez en una mesa paritaria a patronos y obreros, para repartir equitativamente las ganancias de un capital que había explotado al pueblo y que jamás lo había recompensado con una justa retribución. Ustedes, con alto criterio, sabrán comprender lo arduo y difícil que habrá sido la lucha del coronel Perón en estos 4 aspectos que acabo de enunciar ligeramente. Pero cuando se está iluminado por algo superior, cuando la causa es la patria, cuando el objetivo es la felicidad y la dignidad de su pueblo, no hay escollos, no hay obstáculos ni hay sinsabores que nos puedan detener. El coronel Perón estaba iluminado por algo divino y pudo darnos la Argentina de bonanza y felicidad que estamos viviendo ahora, y sobre todo la dignidad nacional, ya que cada uno de nosotros se siente ahora más orgulloso de nuestro gregorio nombre de argentinos. Al transponer las fronteras, todos los argentinos se dan cuenta de la conquista ciclópea que ha obtenido el general Perón, en el sentido de la soberanía y de la dignidad del país, por las cuales ha bregado. La lucha ha sido ardua, pero venció. Venció como vencen los grandes acompañado por el pueblo, por los hombres y mujeres de bien, por los humildes a quienes, como ya dije, tal vez porque Dios no le dio las riquezas materiales, les brindó las riquezas más grandes, que es la que puede aspirar un hombre y una mujer de bien, la grandeza espiritual para comprender a los grandes y para comprender todo lo superior, viendo con los ojos del alma, que ven mucho más allá. Es grande la lucha que hizo el antiperonismo capitalista, el general Perón, porque la causa que dio nacimiento al peronismo es precisamente el capitalismo. Ya ustedes habrán podido darse cuenta de eso, y lo sabrán sin necesidad de que lo expliquemos. Perón no es anticapitalista ni tampoco es anticomunista. Perón es justicialista. Por eso los capitalistas y los comunistas se volvieron antiperonistas. Perón quiere hacer realidad su justicialismo. Por eso por eso es combatido por los antiperonistas del capitalismo y la oligarquía, y los capitales extranjeros, y por los antiperonistas del comunismo, o sea, por los imperialismos de izquierda y derecha. Perón se basa en su justicialismo, se basa en la felicidad, la grandeza y la soberanía de la patria. Sabemos pues que el peronismo es esencialmente distinto del capitalismo. Antes de 1943, el peronismo no tenía más que un solo enemigo, el comunismo. El capitalismo no podía seguir dominando en el mundo y a la larga iba a ser vencido por el comunismo, porque a los pueblos no se los puede explotar indefinidamente. Todo tiene su fin. Ante el peligro de ser vencido el capitalismo en manos del comunismo, y ante la desgracia que azota al mundo de un capitalismo sin patria ni bandera, y aún desnaturalizado, Perón, desnaturalizado, Perón decidió salvar a su pueblo de los dos males, del antiguo el capitalismo y del futuro el comunismo. Por eso podemos decir que el comunismo es otra de las causas del peronismo, pues si no hubieran existido en el mundo el capitalismo y el comunismo, Perón tal vez no hubiese podido crear el justicialismo como doctrina del peronismo, y todos los países quizá hubieran vivido dentro de una grandeza espiritual, con soberanía política, con independencia económica y con justicia social. De allí que al estudiar las causas del peronismo, tengamos que analizar el capitalismo representado directamente por la oligarquía, los imperialistas y los monopolios internacionales, y al comunismo como causa directa, representado por los falsos dirigentes del pueblo, que solo quieren someterlo a una explotación tan inhumana como la del capitalismo. Para comprender bien la historia del peronismo, hay que establecer claramente que el peronismo no es un simple movimiento político. En ese sentido es muy importante que ustedes piensen, cuando están al frente de las unidades básicas, que representan un movimiento de una causa superior, y no a los viejos partidos de la política circunstancial,
que solo trabajan sobre la mentira y sobre el engaño. El Partido Peronista es un movimiento superior, y eso lo debemos grabar todos nosotros muy profundamente en nuestros corazones. El peronismo ha cambiado todo el orden político, económico y social de la nación. Lo que antes había no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Esto es lo que debe entender claramente cada peronista. Lo que había antes de la reforma de Perón era un sistema capitalista de gobierno y de vida. Lo que hay ahora es un sistema distinto que Perón llama justicialismo, pero que la historia indudablemente unirá siempre al nombre de Perón y le llamará como llaman los niños, los humildes y los trabajadores de la patria, peronismo. Todos los peronistas coinciden en que el peronismo es una cosa completamente distinta del comunismo, pero también de que no todos están convencidos de que el peronismo también es absolutamente distinto del... Pero de lo que no todos están convencidos es que el peronismo también es absolutamente distinto del capitalismo. Esto es muy importante, pero muy importante que lo aclaremos. El peronismo es completamente distinto del capitalismo y no vamos a caer nunca en el error de creernos pequeños oligarcas, porque con la oligarquía nace el capitalismo. Ustedes, que yo he dicho que el peronismo es anticomunista y anticapitalista. Ser anti es estar en posición de pelea o de lucha, pero el peronismo quiere crear, trabajar, engrandecer a la patria, sobre la felicidad de su pueblo. Los que nos pelean son ellos, unos que sirven intereses internacionales de izquierda y otros que sirven intereses internos mezquinos y bastardos, cuando no intereses foráneos de imperialismos de derecha. Nosotros no queremos destruir a nadie. El mundo está dividido en dos bandos, y nosotros no queremos destruirlos, porque destruiríamos a la humanidad. Nosotros queremos que los dos bandos se den cuenta de que ninguno de ellos tiene razón y de que la razón es nuestra. Tenemos la solución que ellos no tienen. ¿Para qué vamos a pelearnos? Ellos no tienen la solución, porque ninguno de los dos quiere dejar un poco su egoísmo y su ambición. Y además, porque a ninguno de los dos les interesa servir honrada y lealmente a sus pueblos y a la humanidad. Nosotros no tenemos necesidad de pelear. Es como si estuviéramos viendo a dos hombres que pelean por unas monedas. Aunque estos se pelearan por algo más, nosotros somos ricos. No lo seremos en dinero, pero somos ricos en felicidad. Somos ricos por nuestra doctrina, por nuestra dignidad. Y porque aunque tenemos la verdad, somos ricos porque hemos tenido la suerte de encontrar un conductor que nos entregue todas esas cosas. Y la felicidad que Dios nos haya iluminado para comprender a un hombre de los quilates del general Perón. Y si sabiéndonos ricos nos declarásemos enemigos de aquellos dos, para luego darles una parte de nuestras riquezas, cometeríamos una locura. Conviene aclarar también que el peronismo es totalmente distinto del capitalismo. Nosotros queremos trabajar, queremos construir la felicidad de nuestro pueblo, y deseamos honradamente que todos los pueblos vivan en paz, que sean felices, y que trabajen con la misma alegría con que trabajan hoy todos los argentinos, quienes mientras el mundo se debate entre odios, dolores, persecuciones y muerte, saben que están construyendo cada día una Argentina más grande y más feliz de la que alguna vez encontraron. Los argentinos en esta hora incierta de la humanidad tenemos el privilegio de soñar en un futuro mejor, y ese privilegio se lo debemos a Perón. ¿Quién en el mundo puede soñar? ¿Qué pueblo en el mundo en este momento puede soñar un futuro mejor? El mañana se les presenta incierto, y aquí los argentinos están pensando en su casita, en sus hijos, en que se van a comprar esto o aquello, en que van a ir a veranear. Es que nuestro pueblo es feliz. Eso solo bastaría para que todo el bronce y el mármol del mundo no nos alcanzara para que los argentinos podamos erigir un monumento que le debemos al general Perón. Eso en Inglaterra, en otros países. Hoy quiero ocuparme de que el peronismo es totalmente distinto del capitalismo. Y perdonen que insista tanto en esto, porque es peligroso que pueda renacer el espíritu oligarca entre nosotros, que se pueda engendrar entre nosotros el pequeño que después en grande renazca el capitalismo y llegue a degenerar en este extraordinario movimiento que se ha amasado con el sacrificio, y tal vez también, por qué no decirlo, con la ofrenda diaria de la vida de un patriota como el general Perón. En las próximas clases veremos que el comunismo tampoco tiene nada que ver con el justicialismo. Para entender mejor en qué se diferencia el capitalismo del justicialismo, tal vez sea conveniente conocer un poco la historia del capitalismo. El capitalismo aparece en el mundo alrededor del año 1700. Algunos lo hacen nacer después de la creación de la máquina y de la evolución industrial, que la máquina produjo en el mundo. Ustedes saben que la primera máquina industrial, la de vapor, fue lanzada al mundo prácticamente en 1705, y que mucho tiempo más tarde se construyó la primera máquina de hilar. ¿Por qué, sin embargo,
Decimos que desde 1700 el mundo reconoce lo que es el capitalismo, porque el capitalismo significa que toda la riqueza está servida del individuo que la acumula, y el maquinismo, con su evolución, trajo aparejado el serenamiento de la actividad individual y el aprovechamiento en mayor de la escala capital. El capitalismo existe desde que unos pocos individuos son los poseedores de la riqueza, y el capitalismo nace, a mi juicio, antes de 1705, en que comienza la revolución industrial, para demostrar que en 1700, o tal vez antes, ya había capitalismo. Vamos a hablar un poco de Inglaterra, por ejemplo, en ese país. Unos pocos eran poseedores de la riqueza. En 1700, Inglaterra ya tenía las características de una sociedad capitalista, de una sociedad donde unos pocos ricos explotaban a muchos pobres. ¿Cómo se habrá llegado a esta situación?, dirán ustedes. Por distintos caminos. En cada país se había roto el equilibrio de la propiedad privada. La tierra dejó de ser propiedades de las corporaciones, propiedades común de las ciudades o aldeas, como sucedía en la Edad Media, pasando a ser propiedades de unos privilegiados, amigos o parientes de los reyes, comerciantes enriquecidos, etc. El caso de Inglaterra es típico. Allí la Iglesia administraba un 30 o 35% de las tierras laborales. Por medio de comunidades y corporaciones, cuando Enrique VIII expropió todos los bienes de la Iglesia, tuvo la gran oportunidad de hacer una buena distribución de esa tierra, pero no estaba ni en manos del pueblo ni bien distribuida. Pero no solo lo hizo así, sino que poco a poco fue entregando la tierra a unos pocos, que incluso ya poseían grandes extensiones, y les entregó gratuitamente o por sumas irrisorias. Así como fue como el 50% de las tierras inglesas quedaron en manos de unos pocos poseedores, que dieron nacimiento a los lores, como se llamó desde entonces a los grandes terratenientes. Cuando apareció la industria, ¿quiénes podían comprar las máquinas e invertir capital en la construcción de fábricas, que necesitaban mucho dinero para su instalación? Solamente los terratenientes. Así la oligarquía de terratenientes pasó a ser una oligarquía industrial. Eso es Inglaterra. En otros países, y por otros procedimientos similares, los pocos poseedores de la riqueza se hicieron industriales. Por eso digo yo que el capitalismo, en mi concepto, existía ya antes de la industria. Desgraciadamente, los pueblos fueron explotados siempre por castas privilegiadas, ya sea de terratenientes, de comerciantes, etc., pero siempre fueron explotados. Los industriales, que ya eran terratenientes, tenían gran influencia en los gobiernos. Era lógico, desde que eran los poseedores de la riqueza. Con el nuevo poder de la industria los dominaron totalmente. Así fue como el gobierno político de las naciones pasó a manos del poder capitalista. El gobierno se dirigía desde las cámaras de comercio. Aquí lo sabemos muy bien desde las industrias. Un ejemplo típico de eso es Wall Street, cuyos magnates tienen fácil acceso al gobierno y están en el gobierno mismo, no conformándose con dominar en su patria, sino que quieren dominar el mundo. Pero el problema no terminó allí. Las industrias nacionales fueron creciendo hasta un punto en que la producción debió empezar a exportarse y debió asegurar mercados en el resto del mundo. Desde este momento, el poder económico del capitalismo presionó a los gobiernos para lanzarlos a la guerra imperialista o a la conquista pacífica del mundo. A los que tenían dignidad debían dominarlos por la fuerza. Los que habían nacido para sirvientes los tenían de rodillas y les resultaban más baratos. Donde los gobiernos no entregaban la riqueza nacional, promovían guerras. México, Cuba y los Boers son un ejemplo. Inglaterra en 50 años llevó más de 40 guerras de conquista, donde los gobiernos se entregaban como títeres. Como he dicho, entregaban a sus anchas, ya que ni siquiera tenían que gastar en sueldos administrativos. Vean ustedes qué barato. Así van trocándose la historia del capitalismo. También con nuestra historia. Eso lo conocemos bien nosotros, porque hasta hace pocos años hemos vivido en las garras de ellos, que todavía ahora no pueden resignarse a haber perdido el cetro de esto, porque ellos decían que era una colonia mucho más baratas que otras, porque nos administraban solos y tenían razón. En la República Argentina, el capitalismo entró solapadamente, no tuvo necesidad de hacer guerra, aunque lo intentó en 1806 y 1807. En el orden internacional, el capitalismo se parece al capitalismo en el orden interno de la sociedad. En la sociedad capitalista, hay hombres poseedores de la riqueza o capitalistas que ponen el dinero, y hombres desposeídos que ponen el trabajo. Lo mismo ocurre en el orden internacional, donde hay países supercapitalistas que ponen el capital, y países sometidos que ponen el trabajo. Nuestro país nació en un mal momento, donde este punto de vista nació en el momento de la plena juventud del capitalismo y del supercapitalismo.
El supercapitalismo, bajo el pretexto de hacernos progresar, empezó a dominarnos de 1850 en adelante. Esperó a que estuviéramos en paz, porque el capital jamás se arriesga en países intranquilos. Primero nos dejaron pelear hasta que lográramos nuestra independencia, y cuando estábamos completamente tranquilos, entraron. Cuando llegaron a la República Argentina se encontraron con que el gobierno, que estaba en manos de la oligarquía cuyo origen es en parte oligarquía de sangre, antiguas familias, patricias, etc., y en parte de dinero, terratenientes. Por eso nosotros debemos cuidarnos de la baja política de los círculos, y solo por eso nosotros debemos cuidarnos de la baja política de círculos y solo preocuparnos de la alta política de los intereses de la nación y del pueblo. Por el mezquino interés de llegar a una ambición desmedida, se hacían aliados hasta del diablo, en contra de los intereses del pueblo y de la nación. Para eso no habría sino castigo suficiente porque traicionan a lo más sagrado, a la patria. Eran hombres que no tenían corazón, solo querían estar en el gobierno y pasarlo bien, políticos ambiciosos, mediocres y baratos, que quieren todavía llegar al poder sin importarles cómo o haciendo qué. Si pueden llegar engañando con piel de cordero mejor, y si llegan empujando también, porque no les interesa cómo, solamente les interesa no tener dificultades y ellos arreglarían cualquier asunto internacional con tal de pasarlo bien. Es decir, engañando al pueblo, volverían a entregar a la nación. Pero nosotros, los peronistas, estamos ya muy bien acostumbrados gracias a Perón y muy alertas, y a cualquier gobernante que quisiera obrar de esa manera, que fuera un mal peronista o un opositor, lo arrojaríamos del país a la fuerza, porque hay algo que nos ha enseñado el general, amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella. Hay algo que nos ha enseñado el general, amar nuestro pueblo y saber cuáles son sus enemigos. Sobre todo el general nos ha enseñado a ver cuáles pueden ser los malos, y nos ha dado la solución para la felicidad de nuestro pueblo. Lo que no aceptará jamás el pueblo peronista es que alguien pueda hacer alianza con los enemigos de la nación, ni siquiera disimuladamente, porque lo advertiremos con los ojos del alma y con la intuición que el pueblo tiene. Y tampoco nadie podrá ya destruir las conquistas sociales que disfruta el pueblo argentino gracias a Perón, y por Perón. Para defender la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, no necesitaríamos venir a esta escuela peronista. Eso nos enseñó Perón el día que apareció en la patria. Eso nos lo enseña Perón todos los días con su ejemplo, con su vida espartana y su patriótico sacrificio, que nos enorgullece a todos. Esas tres cosas nos las enseñará siempre el recuerdo ilustre del general Perón y las futuras generaciones de argentinos. Al elevar su memoria hacia Perón, sabrán que tiene que cumplir aquellos tres objetivos, haciendo cada día más feliz a la patria, engrandeciéndola económica y prácticamente, velando por su soberanía, jamás desmentida, pues la hemos sentido siempre anisada en nuestro corazón, aunque el general Perón fue quien nos hizo poner de pie a todos los argentinos para defenderla. Dice uno de los alumnos algo muy simple y muy sabio: para no equivocarnos, hay que amar siempre a Perón, porque amando siempre a Perón el peronismo no se detiene más que en grandes nobles, más que en acciones grandes y nobles. La vista no se fija más que en cosas buenas y grandes, y siguiendo su figura no se pueden realizar sino grandezas para la patria y para el pueblo. Yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten, se defienden, como dijo el general. La justicia social, la independencia económica, la soberanía política no deben discutirse. Ha llegado el momento en que deben defenderse. ¿Cómo hay que defenderlas? Empezando por ofrecer la vida misma si es necesario, pero no con palabras sino con la acción, siguiendo al general Perón. Es necesario que nosotros, que tenemos el privilegio de llevar el estandarte peronista, que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, nosotros que tenemos el privilegio de contar en nuestro partido, con la figura señera del general Perón, no permitamos que cuatro descastados o descastadas levanten tribunas para difamarlo. Nosotros no podemos permitir que se toque al general Perón, porque él debe ser sagrado como la patria y ha de ser tanto más sagrado que nuestra vida. ¿De qué vale vivir la vida si no se es capaz de entregarla ante el altar de la patria por una causa superior? Si en algún momento me pidiera el general Perón mi vida, yo se la entregaría feliz, porque así habría hecho algo grande, sirviendo a la patria un hombre de los quilates del general Perón. Por eso digo que ha llegado el momento de la bastarda discusión callejera. No debemos aceptar jamás que se ataque al general Perón. Tenemos que juramentar en eso. Y hay muchas maneras de hacer callar a los vendepatria. Tenemos que hablar todos los peronistas para que la obra de Perón y Perón sean inatacables.
Podemos aceptar tal vez que se toque algún funcionario, porque a lo mejor porque así se nos podrán abrir los horizontes y sugerírsenos ideas. Pero las obras de Perón ni Perón no pueden ser tocados por quienes siguen vendiendo la patria al diablo. Nosotros no vamos a permitir que cuatro malos argentinos nos amarguen el alma queriendo manchar lo que es inmaculado, la figura ya gloriosa del general Perón. Pero puede tener la plena seguridad el general de que nosotros los humildes, los pequeños, no aspiramos a otro honor que no sea el de colaborar con él, que no queremos más cargo, ni podemos ambicionar más distinción, que la que algún día digan que nosotros le fuimos colaboradores anónimos, más grandes todavía, pero leales, constantes y disciplinados, hasta el renunciamiento. Por eso yo, tal vez especulando un poco, no ambiciono ni quiero tener ningún título dentro de nuestro movimiento, porque no pasarán a la historia los que tengan cargos, ya que Perón es único. Pasarán a la historia los humildes que acompañaron a Perón y al pueblo. Por eso, no pudiendo ser Perón, yo quiero al pueblo. Yo quiero ser pueblo. Los políticos, los que acompañan al general Perón en los grandes cargos, que me perdonen, yo los quiero mucho como todos ven, pero no pasarán a la historia. Forman un partido político. De nuestro movimiento no surgirá nada más que el pueblo y Perón. Yo quiero tener el honor de compartir esa gloria dentro del pueblo. En eso, el general Perón debe tener la esperanza, porque no podemos decir desgraciadamente que la podamos dar ya la satisfacción de haber logrado totalmente, de que todos los peronistas de buena voluntad vamos a proceder así a formar en nuestro corazón de peronistas auténticos la férrea voluntad de apartar de nuestro lado a todo aquel que tenga trenzas o que se sienta más importante de lo que es, para cumplir con el ya histórico lema del general Perón: uno para todos y todos para uno. Vuelvo nuevamente al tema. A los otros, a los que no se encontraban al lado de la oligarquía como Sarmiento, lo entusiasmaron con el progreso técnico, y así fue, poco a poco cayendo el país en manos del capitalismo internacional con la complicidad de la oligarquía gobernante, y de los que con motivo del progreso técnico entregaron todo sin control. Ya no pueden ya pueden ustedes ver claramente cómo el capitalismo conquistó el país y entender por qué cualquiera que quisiese gobernar libremente la nación debía romper el poder capitalista. Eso es lo que hizo Perón en sus tres formas: capitalismo interno, supercapitalismo y oligarquía, que los servía en el gobierno del país. Son tres sistemas muy poderosos con los que tuvo que luchar el general Perón y que todos conocemos. Poco a poco los capitalistas extranjeros vieron que era mayor negocio hacer algunas cosas aquí que hacerlas en Europa o en Estados Unidos. Los ricos de aquí aprendieron también ellos a ganar más dinero, explotando a los obreros. Así fue creando el problema social, político y económico del capitalismo argentino. Tenemos entonces un supercapitalismo que sacaba la riqueza argentina hacia el extranjero, un capitalismo interno que explotaba a los trabajadores directamente y una oligarquía que respetaba y ayudaba a la acción de los capitalistas en nombre de la libertad. Pero una era la libertad de los ricos y patrones y otra la libertad de los obreros. La de los patrones la de enriquecerse y la de los obreros de morirse de hambre. Creo que hay una pequeña diferencia. La oligarquía en el gobierno servía a los intereses de los ricos y nunca a los del pueblo. Cuando alguien en el gobierno hacía una cosa rara, no muy capitalista contra ese, se lanzaba un instrumento poderoso, creado por los supercapitalistas, que lo llamaron y siguen llamando el cuarto poder, y que todos conocemos. El capitalismo aseguró bien sus planes, pero no contó tal vez con que un hombre que no podía ser explotado siempre, con que el hombre no podía ser explotado siempre. Un día, un buen día, se agruparon los obreros en sindicatos, y aunque fueron perseguidos no fueron destruidos. El hambre y el dolor de los hijos los unió para siempre. Poco a poco la reacción fue creciendo y empezó a hablarse en el mundo de la doctrina comunista. El capitalismo, sin embargo, encerró en sus posesiones que es egoísta, frío y calculador, y de tan calculador el diablo lo perdió. Perón ha dicho muchas veces que por querer salvarlo todo van a perder hasta la cabeza, pero no quieren saber nada. Ante el peligro comunista y antes de que el pueblo lo aceptase como solución desesperada, Perón tomó en sus manos la tarea inmensa de hacer la Argentina una cosa nueva. Porque Perón es de los hombres a quienes les gusta andar por los caminos nuevos a diferencia de otros, a quienes siempre les gusta caminar sobre las cosas hechas. El grupo grande se conforma con un éxito mientras que el grupo pequeño no se conforma sino con la gloria. Perón respira y aspira el aire del siglo que ha de cantar sus glorias y vive casi en la eternidad. De esos hombres es el general Perón. Él empezó a hablar de sustituir la lucha por la cooperación, y los obreros lo siguen. Son los más generosos, y pueden comprender porque no tienen el alma cerrada por la avaricia, mientras que los capitalistas lo niegan y lo acusan de demagogo.
Perón entonces crea en el país el gran instrumento que da la solución, la justicia social. La justicia social empieza a destruir el capitalismo. El capitalismo solo tiene por finalidad aumentar el capital, dinero, dinero y más dinero. La justicia social exige que ese dinero sea distribuido, como decía el entonces coronel equitativamente, que gane el capital, pero que el capital sea útil al hombre, al obrero y a la familia. El capitalismo tiene su propio fin en el dinero, el justicialismo de Perón tiene su fin en el hombre, y ahí está la gran diferencia. En la Argentina justicialista podrá haber capital, pero no capitalismo. Podrá haber fábricas e industrias, pero no explotación de los trabajadores. Es decir, nosotros no estamos contra el capital constructivo nacional, que es que esté siempre que éste sea humanizado. El justicialismo es distinto del capitalismo. Eso es una verdad tan grande que los que ahora atacan a Perón no son solo los anticapitalistas, sino los mismos capitalistas. Pero no les tememos. Ladran Sancho, decía Don Quijote, señal que cabalgamos. Ellos van a tener un despertar muy violento. Nosotros felizmente, gracias a Perón, ya hemos despertado y estamos de pie junto al pueblo. Cuando pase esta hora de incertidumbre, el mundo entero verá que Perón tenía razón. Haremos que se salve del comunismo, salvándolo a la vez del capitalismo. Ya hoy los obreros del mundo ven en el general Perón una luz, y nosotros los argentinos y los humildes hemos abrazado siempre al general, para hoy, para mañana y para siempre. Y bueno, compañeros, compañeras, hasta que hemos llegado una vez más. Ojalá que les haya gustado mi de corazón que mostrarles este contenido. Como siempre, gracias a todos los que hacen el aguante. Con un me gusta, con un comentario, con una suscribida, bancan este espacio que se tomó la lealtad como tema. Que desde el 1 de enero estuvo leyendo a Evita, estuvo agarrando su nombre y llevándolo como bandera hacia la victoria tal y como ella nos lo pidió aquel 17 de octubre de 1951. Sigamos en este camino, compañeros, porque a pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos y de los desaparecidos, no nos han vencido. Feliz 17 de octubre. Nos veremos mañana con otra clase, porque mañana es mejor.